para hablar sobre este tema de Panamá están con nosotros nuestros compañeros y colaboradores Astrid Virginia Flores Fuerte, Adrián Ramírez López y en esta ocasión está también Zair Gálvez. Él cuenta con estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador y Turismo Alternativo en la Universidad de Panamá. Fue líder sindical también y defensor de la naturaleza y guía especializado en el naturalismo salvadoreño, residente en la ciudad de Panamá. Les damos la bienvenida a los tres para hablar sobre este tema y que nos expliquen también cuál es el contexto y la circunstancia que se está viviendo en Panamá. Hola, bueno, Adrián, ok. saludos. ¿Qué tal? Saludos, Air. Para la población y la audiencia mexicana y también para las y los migrantes que nos escuchan en Estados Unidos, cuéntanos cuál es el contexto y cuál es la situación de estos más de 480 arrestados durante el día de ayer en las protestas que se vivieron en Panamá. Mira, el número de arrestados aún es incierto. Decirte que el movimiento sindical plantea que son 514 detenidos, mientras que el gobierno plantea que son 450 los detenidos desde hace 2 días, el 12 de febrero, para ser más exactos. Pero aún así, 450 un número que asusta de compañeros sindicalistas que estaban protestando, eh, estaban ejerciendo su derecho a la protesta en cuanto a que el gobierno de José Raúl Mulino está tratando de imponernos una ley, un proyecto de ley que se llama número 163, en el que quieren, bueno, privatizar la Caja del Seguro Social, que es la columna vertebral del sistema de pensiones, pero también la salud pública. Decirte que, bueno, que quieren entregarle la caja del seguro, los fondos a los bancos privados, eh, quieren pagar pensiones de miseria, se disminuye el porcentaje de pensión de 60% a 40%, se aumenta la edad de jubilación por 3 años y bueno, se viola la autonomía de la Caja del Seguro Social porque plantean que, bueno, que el director de la Caja del Seguro Social va a tener poderes eh, eh, casi endiosados, no va a poderse, no va a haber una contraparte de la clase trabajadora para poder mediar en cuanto a los trances que sean entre el gobierno, las aseguradoras privadas. Esta situación que se está viviendo allá en Panamá, digamos, este contexto panameño no es ajeno a la relación que hay también con otros países en América Latina. En Chile hemos visto también cómo constantemente suceden estas protestas por las pensiones también que hay allá en Chile, que hay que decirlo, están privatizadas. En Nicaragua también en algún momento se vivió esto en 2018, ahora en Panamá. ¿Cómo bueno, además de esta situación de la protesta, esta reforma o esta ley, qué es lo que contiene y, bueno, cuáles son las principales demandas que han establecido en Panamá? Bueno, la clase trabajadora plantea que tiene que haber un sistema solidario, sobre todo. Ese es como el punto en el que no se va a ceder. Lo otro es que no se quiere permitir el saqueo de los bienes públicos eh, que pretende también el gobierno. Solo para contextualizar, decirte que el presidente actual, José Raúl Mulino, fue en el 2010 el ministro de Seguridad de un gobernante que casualmente está en este momento asilado en la Embajada de Nicaragua por gastos, por problemas de corrupción. Eh, este José Saúl Mulino, decirte que en el 2010 reprimió constantemente las protestas, dio la orden para que murieran 2 compañeros, para que 78 quedaron lisiados de por vida y 700 quedaron heridos. Así que estamos frente a un personaje eh, que al parecer goza con el dolor de la clase trabajadora, pero como tú decías antes, bueno, hay también una amenaza inminente de los Estados Unidos, pero ante ellos
es un cobarde, un traidor, un vendepatria, un arrastrado, ha tirado la bandera panameña a su antojo y es prácticamente también lo que fue un detonante para estas protestas. Así es, pues muy importante lo que nos están poniendo sobre la mesa, que es un tema sin duda alguna de trascendencia, porque como bien lo decía, pues un número muy, aunque todavía, bien lo mencionabas, todavía no se sabe cuántos detenidos hay, pues es un tema muy relevante que se hable de cifras que superan los centenares de detenidos, porque, y eso lo quiero hilar con esta parte, que es este derecho a la protesta que tienen las personas y que se ve vulnerado a veces por las actitudes, en este caso, pues tan hostiles que se tienen hacia las personas que defienden un derecho, porque bien lo que decían, están defendiendo que no se cambie este sistema de jubilaciones y que de hecho uno de los puntos que más se discutió fue este aumento de la edad, cuando es un derecho de las y los trabajadores. Solo para aportar un poco más, el 2 de febrero también un grupo de estudiantes salió a protestar por la llegada del máximo representante del gobierno de Estados Unidos, y uno de los máximos representantes, Marco Rubio, y lo que y en contra también de la imposición de esta ley. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, detener a 2 compañeros, judicializar a 7 compañeros, un par de días después capturaron a 2 estudiantes universitarios y en este momento hay órdenes de captura para 9 más. Lo único que este gobierno plantea prácticamente represión. Un compañero también en las protestas del 12 de febrero lo dejaron casi media hora desangrándose en la calle y lo único que dicen es, bueno, los trabajadores son unos terroristas porque están defendiendo sus derechos y hay una persecución constante. Un compañero le sacaron un ojo también en las protestas en contra de una mina que es a cielo abierto, que estaba también lacerando una parte del territorio nacional y el día de ayer también la policía trató de capturarlo. O sea, hay una campaña de terror en contra de todo lo que represente la resistencia del pueblo panameño. Sí, Quisiera Adrián. también aportar primero el privilegio de tener aquí a Zair, que está dando una batalla combativa junto con el pueblo panameño en este esfuerzo de romper los cercos mediáticos, informativos y ideológicos que plantean lo que es eh, esta visión eh, que tiene efectos metaconstitucionales y en la injerencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son ese ente de lo visionista que impone a los países cartas de intención a modo para saquear de los beneficios de la población con falsos discursos. Por ejemplo, vienen a decir que el pasivo que genera lo que tienen que pagar de pensiones y jubilaciones colapsa al sistema y por lo tanto no se puede garantizar la salud, cuando en realidad lo que están diciendo ellos es denme dinero para corromper, para llevárnoslo y comprometer la vida de los trabajadores que debieran jubilarse en una edad digna para disfrutar de todo lo que ya hicieron. A diferencia de muchos países donde están buscando reducir la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de jóvenes que pueden trabajar y contribuir más al desarrollo de un pueblo. Y ya lo vemos en las tasas de envejecimiento de Europa y los países nórdicos que ahora tienen problemas graves porque no hay quien trabaje. En lugar de hacer eso, debieran bajar la tasa de edad de jubilación, mejorar las prestaciones y plantearse el objetivo fundamental del rechazo a las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, que es dirigido por el ente sionista que controla tanto el complejo militar industrial como el organismo financiero internacional. Esa carta de rechazo es un llamado desde este heroico pueblo panameño que resiste y que no me pongo nostálgico, pero ahorita me acuerdo de México, de los nacos, de los Quilapayún, de los Inti Limani,
de los guaraguao que le dicen al tío Caimán, menea tu colita, tío Caimán, Sí. menea tu colota como una señorota. Y cómo el pueblo se opuso a que de repente el continente de sur a norte se abriera y dijeran los panameños, eso no lo aguanto yo, y dieran una lucha de resistencia que les llevó a recuperar la soberanía territorial y del usufructo de una infraestructura que debiera servir para el desarrollo del pueblo panameño y no para la corrupción. Lamentablemente, el gobierno de José Raúl Mulino, de derecha y casi ultraderecha, no responde a las expectativas del pueblo panameño y lo más que ha llegado a hacer esa declaración tibia de decir que va a defender la soberanía del canal, pero ya sucumbió. Pero bajo la mesa está transando con Y con el claro, gobierno de Trump. y por otro lado le está ofreciendo beneficios para disminuir el paso o incluso exentarlos del pago de los servicios para pasar el canal y ya canceló un proceso de desarrollo que podría ayudarle al pueblo, que es la ruta de la seda y este manejo en esa idea de una nueva recomposición. Y nos quieren imponer ahora un régimen de orden mundial basado en las reglas del sionismo internacional y no en las reglas del multilateralismo que lo tienen golpeado hasta lo más profundo con el derecho de veto y con la injerencia y las amenazas de invadir militarmente y tomar lo que ellos les quieran hacer, pasando por encima de cualquier pueblo. Y este San Valentín de Trump hoy, también recuerden que es un San Valentín que enluta, que llena de dolor, no es solamente dar abrazos y regalos en este día del amor y la amistad, no. San Valentín también representó lucha, resistencia, y es por eso que aquí estamos refrendando el compromiso, los derechos humanos del pueblo panameño y entendiendo que Panamá ha abierto la soberanía al escrutinio mundial y por lo tanto cualquiera de las personas en cualquier parte del mundo podemos luchar por sus derechos. Y bueno, en ese contexto, ahí me gustaría que Astrid nos hable también sobre la situación de esta injerencia sobre el canal y las cuestiones geoestratégicas y los derechos humanos. Gracias, Adrián, Aníbal, Anaí. Justamente hablando de esta parte de la extensión del pago, creo que fue un factor también que culminó en estas manifestaciones que han tenido acto en estos últimos días. Es lamentable lo que vive Panamá, lo que vimos en los videos que ahorita al inicio de la sección nos presentaron, lo propiamente que ya nos ha compartido nuestro compañero Said, de la situación que está predominando en Panamá, que no ha sido desde ahorita, sino es un problema que se ha venido arrastrando desde hace años. Y en el escenario actual, el contexto nacional e internacional que ha permitido pues agravar lo que por años ha venido sucediendo, justamente que ha sido esta violación a derechos humanos de la población y a esta pues crisis de represiones que ha escalado pues ya a niveles sumamente preocupantes y que ha traído consigo estas detenciones arbitrarias e ilegales que han socavado el derecho de la manifestación, de la libre expresión, el derecho de la libre manifestación de las ideas. Por un lado, esta parte, ¿no?, que ya se mencionaba de la injerencia que ha tenido pues Estados Unidos sobre Panamá, estas amenazas irresponsables, ¿no? Como siempre, estas declaraciones de Trump de querer recuperar el control de Panamá, como siempre, pues justificando algo que para lo que no hay justificación ni fundamento, tratándose sobre todo de un país libre y soberano como lo es Panamá, de una zona que legalmente le pertenece a Panamá y más específicamente al pueblo de Panamá, ¿no? Argumentando primero en una instancia que el canal está bajo una potencia extranjera sin mencionar como a qué se refiere, ¿no? Hablando de que está bajo una potencia extranjera a través de las empresas que ellos ven ahora como una amenaza a la seguridad nacional.
Y pues en segundo momento, Trump hace declaraciones diciendo que el canal de Panamá está bajo poder, incluso bajo control del militar chino, algo que pues no está comprobado, no está fundamentado, y que como siempre son declaraciones al aire que pues que de alguna manera violentan esta soberanía de los pueblos. Y esto, pues aunado a lo que ya mencionaba Adrián, ¿no? Justamente esta respuesta tan tibia que dio el presidente de Panamá a Estados Unidos, pues es lo que ha generado este rechazo de la ciudadanía, a quienes pues no les ha parecido esta respuesta, porque no ha sido una respuesta contundente en pro del pueblo panameño. Y a eso pues hay que sumarle esta visita que ya mencionaba Zair, que se dio, esta visita de Marco Rubio con el presidente de Panamá, pues donde se iban a abordar temas de migración, el tema del canal de Panamá, que es una de las preocupaciones principales, y que como bien señalaron los estudiantes, pues es una persona que atenta contra la soberanía del país y que no debería de permitirse siquiera que pise el suelo panameño, ¿no? No hay negociación en torno a la soberanía del país, y esto es justamente lo que provocó en el primer escenario de esta serie de protestas, pues por parte de los estudiantes, quienes se manifestaron, y hay que decirlo, se manifestaron pacíficamente contra esta visita, y sin embargo, como ya ha pasado en veces anteriores, con este gobierno derechista que hemos visto que pues es un común en este tipo de gobiernos, y a decir por las denuncias que se han difundido, que la Policía Nacional irrumpió de manera violenta en la Universidad de Panamá, violando la autonomía de la universidad, agrediendo a los estudiantes que se manifestaban en todo su derecho, y además pues que hay denuncias de allanamiento en las casas de los propios estudiantes y líderes estudiantiles que se manifestaron, irrumpieron con armas de grueso calibre en un operativo pues que se ha calificado y totalmente comprobado como desproporcionado, y criminalizando a la comunidad estudiantil, que cada vez vemos que siempre es una constante, ¿no? La comunidad estudiantil siempre ha sido criminalizada por luchar por sus derechos, y como bien dijo Zair, ahora pues se judicializa, ¿no? Esta manifestación que se pues ha llevado de manera pacífica, y es lamentable el número de detenciones arbitrarias, no nada más de estudiantes, sino de toda esta clase trabajadora que lo único que ha hecho es salir a luchar por sus derechos, porque hay una preocupación genuina de lo que puede significar la aprobación de esta reforma. Y pues a pesar de que se ha entablado diálogo con el gobierno, porque ellos han dicho que para hacer esta reforma se establecieron mesas de diálogo con diferentes sectores, pues al sector que más deberían de tomar en cuenta y deberían de escuchar, que es precisamente la clase trabajadora, no los han escuchado, ¿no? Y parte de eso ha sido estas protestas que se han unido, a lo mejor pueden ser como de contextos diferentes, pero que al final se unen en un mismo objetivo, que es el respeto a sus derechos, el respeto a la soberanía del país, el respeto a sus derechos laborales, y que pues nos ha mantenido en estos últimos días, en estas protestas, en este hostigamiento, en esta persecución que se ha venido dando y que ha estado comprobada. Tan solo hay 2 ocasiones que los propios estudiantes han manifestado, que fue la del 31 de enero, el 6 de febrero, y pues ahí los policías entraron y cercaron y detuvieron. Entonces pues ahí ya se comprueba que los están hostigando, que los están persiguiendo, y ahora me parece algo grave que el propio presidente esté señalando como terroristas a los trabajadores, porque ya no hablemos de sindicatos, no hablemos de nada, está señalando como terroristas a los trabajadores, cuando por otro lado pues está atendiendo, ¿no? Y está recibiendo visita de Estados Unidos, de Marco Rubio, ¿no? Exactamente. Entonces es lamentable que hoy en día se sigan viendo este tipo de actos donde se criminaliza
e incluso se les tilda de terroristas a la clase trabajadora, a la clase estudiantil, y se atenta contra el mismo pueblo utilizando las armas y la fuerza, donde se criminalizan los derechos, pero no se actúa con la misma firmeza frente a estas potencias extranjeras que pretenden violentar la soberanía de todo un país, como es en este caso Estados Unidos, que de alguna manera pues quiere recuperar la hegemonía que ha perdido, ¿no?, ante el mundo. Es eso lo que quería comentar, Aníbal y Anaí, y pues sí, no, es lamentable y evidentemente como organizaciones que defendemos derechos humanos no debemos de dejar pasar por alto, porque ha sido algo que no se ha estado comentando como tanto. Entonces hay que visibilizar también, porque las detenciones han sido en condiciones deplorables las que los han estado teniendo a las personas que han estado detenidas, y que incluso en muchos de los casos de las personas heridas ni siquiera fueron atendidas, y así se la pasaron. Y hay que ver hay que revisar cómo son las condiciones carcelarias en las que están ahorita los que quedan detenidos, que supuestamente ya son menos de 300, aunque como decimos, no hay nada oficial, porque pues no podemos creer en el gobierno que ha sido quien ha perpetrado todo esto. Entonces es ese como el Casualmente ayer también panorama amplio. el movimiento estudiantil también salió ayer a Sí. repartir volantes, los reprimieron nuevamente, pero ahora han cambiado también el método, porque estaban tirando la policía bombas incendiarias hacia el interior de la universidad. Ahora preguntarse quiénes son verdaderamente los terroristas. Te ves a compañeros desangrándose y no permiten que los atiendan ni que se los lleve una ambulancia. Están tratando de todas las formas, bajo todo tipo de narrativa, de decir, bueno, que somos terroristas, pero también que nos van a destruir. O sea, están tratando de meterle miedo a la población, a los trabajadores, a los estudiantes, para imponer una ley injusta, vil y cobarde también frente a los Estados Unidos. Entonces la gente realmente, ya en Panamá hay 3 años consecutivos en los que se ha venido peleando, primero por la mina, que bueno, logramos derrotarla, pero ahora están tratando de abrirla nuevamente. O sea, cuando la Constitución decía que eso no era posible, pero la van a abrir, por esa vía van, y ahora tratando de imponer esto. Entonces, el Claro, día de ayer, sí, hola, adelante. ¿se escucha? Sí. Entonces, creo que sí, gracias por visibilizar lo que está pasando en el corazón de un continente eternamente en rebelión. Gracias por ese espacio y por esa visibilización, porque al final nosotros no tenemos voz. Los de abajo jamás hemos tenido voz, y la única voz que nos escuchan es cuando nos tomamos una calle, aunque sea pacíficamente. Claro, y el día de ayer también hablábamos de esta situación con el doctor Fernando Bonabat, en que este tipo de noticias deben de ser las noticias ahí donde haya una huelga fuera de una industria, ahí donde haya protestas en contra de este tipo de gobiernos neoliberales que le cumplen las funciones a esta dupla neoliberal del saqueo y de la expoliación, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahí es donde hay que poner atención, porque ahí es también donde se está escribiendo la historia. Y en el caso del pueblo panameño, pues es un pueblo que constantemente ha defendido sus intereses, los intereses también de la clase trabajadora. No es de ahora, recordabas este caso de la minera, pero también hay otros casos en la historia panameña en donde el pueblo ha puesto de frente y se ha puesto también por sobre este tipo de gobiernos neoliberales, este tipo de gobiernos conservadores también, que los han tenido y nos han dado muestras de que la lucha funciona, de que la lucha sirve, y que sobre todo la clave ahí es la organización. Les agradecemos a los tres ahí, Astrid y Adrián, por esta cápsula del día de hoy, por estas noticias, y desde luego que seguiremos de cerca lo que suceda en territorio panameño, porque está en el primer orden de importancia también, no solamente regional, sino también internacional, por la situación misma del Canal de Panamá. Les agradecemos y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Victoria siempre. Abrazos. Anaí y Aníbal,
nada más para concluir mencionando que hoy el tío Caimán no va a tener flores y las flores que le lleguen van a ser más caras debido a los aranceles, debido a la expoliación de los pueblos y también desde aquí mencionamos que la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política se suma a los reclamos y hace esfuerzos también para solidarizarse con los presos políticos y nuestro reconocimiento a los compañeros que luchan allá en Panamá y en todo el planeta. Muchas gracias, un fuerte abrazo y Gracias. estamos en comunicación. Muchas gracias, Adrián, Astrid, y muchas gracias también a Zair Galvez, y seguiremos de cerca el caso panameño. Les deseamos una excelente tarde. Adiós.